Bombazo inesperado en el Barcelona. Jules Koundé vuelve a ser protagonista del mercado de fichajes. Según diferentes informaciones, el Arsenal estaría dispuesto a preparar una oferta cercana a los 70 millones de euros por el defensor francés. Soy Santos y esto es El Culé, el canal donde vivimos la actualidad del Barça con pasión, con análisis y con el orgullo de defender siempre los intereses del club más grande de Cataluña. Cuando aparece una cifra como 70 millones de euros, es normal que muchos aficionados empiecen a hacerse preguntas. ¿Debe el Barcelona escuchar la propuesta? ¿Es una oportunidad que no puede dejar escapar? ¿O sería un error vender a uno de los jugadores más importantes de la plantilla? Hoy quiero analizar este tema con calma, porque creo que detrás de este rumor hay un debate mucho más profundo que una simple cantidad de dinero. Es cierto que el Barcelona continúa trabajando para fortalecer su situación económica. Nadie puede negar esa realidad. El club lleva varias temporadas haciendo un enorme esfuerzo para recuperar la estabilidad financiera. Se han reducido salarios. Se han buscado nuevas fuentes de ingresos. Se han tomado decisiones difíciles. Y todavía queda camino por recorrer. Por eso, cuando un gran club de la Premier League aparece dispuesto a poner una cantidad tan importante sobre la mesa, muchos piensan automáticamente que vender puede ser la mejor solución. Pero aquí quiero hacer una pregunta muy sencilla. ¿De qué sirve mejorar las cuentas si al mismo tiempo debilitas el equipo que quieres volver a convertir en campeón? Porque el objetivo del Barcelona nunca puede ser únicamente vender bien. El objetivo del Barcelona debe ser construir un equipo capaz de volver a dominar España y competir por la Liga de Campeones. Y para conseguirlo necesitas una base sólida. Necesitas jugadores que representen estabilidad. Necesitas futbolistas que conozcan la presión de vestir esta camiseta. Y Jules Koundé pertenece precisamente a ese grupo. Cuando llegó al Barcelona, muchos lo imaginaban como el central que iba a liderar la defensa durante muchos años. Sin embargo, el fútbol le presentó un desafío diferente. Terminó ocupando el lateral derecho y lejos de quejarse o generar problemas, aceptó el reto. Se adaptó. Aprendió. Creció. Y hoy podemos decir que es uno de los laterales más fiables del fútbol europeo. Eso tiene un valor enorme. Porque encontrar jugadores con esa capacidad de adaptación no es nada fácil. Koundé no es un futbolista que aparezca constantemente en las portadas. No suele marcar muchos goles. No acumula cifras espectaculares de asistencias. Pero hay algo que vale mucho más. La regularidad. Partido tras partido ofrece seguridad. Partido tras partido responde cuando el equipo lo necesita. Y eso es precisamente lo que diferencia a los grandes jugadores. No viven de actuaciones aisladas. Mantienen un nivel alto durante toda la temporada. Además, hay un aspecto táctico que muchas veces pasa desapercibido. Cuando el Barcelona inicia la jugada desde atrás, Koundé no actúa como un lateral convencional. Muchas veces se convierte en un tercer central. Cierra espacios. Protege las transiciones. Permite que otros jugadores tengan más libertad para atacar. Es un trabajo silencioso, pero absolutamente fundamental para el equilibrio del equipo. Y precisamente por eso considero que venderlo sería un riesgo muy importante. Porque una cosa es recibir 70 millones de euros. Y otra muy distinta es encontrar en el mercado un futbolista capaz de ofrecer exactamente lo que ofrece Jules Koundé. Ahí está la verdadera dificultad. El mercado actual está completamente disparado. Los defensores de máximo nivel cuestan auténticas fortunas. Y los laterales derechos capaces de defender, construir el juego y competir al máximo nivel son todavía más escasos. Entonces aparece otra pregunta. Si el Barcelona vende a Koundé por 70 millones, ¿cuánto tendría que gastar para encontrar un sustituto de garantías? Probablemente una cifra muy parecida. O incluso superior. Y además habría que asumir otro riesgo. El periodo de adaptación. Porque no todos los futbolistas llegan al Camp Nou y rinden desde el primer día. Vestir esta camiseta exige personalidad. Exige carácter. Exige una mentalidad muy especial. Koundé ya ha demostrado que puede soportar esa presión. Ya conoce el club. Ya entiende lo que significa jugar cada fin de semana con la obligación de ganar. Y eso no tiene precio. Por eso, aunque comprendo perfectamente que el Barcelona necesita seguir mejorando su situación económica, creo sinceramente que no todos los jugadores deben entrar en el mercado. Hay futbolistas que representan patrimonio deportivo. Jugadores alrededor de los cuales puedes construir un proyecto. Y para mí, Jules Koundé es uno de ellos. Porque si el Barça quiere volver a competir con los mejores de Europa, necesita dejar de perder piezas importantes cada vez que aparece una gran oferta. Necesita empezar a consolidar una columna vertebral.
Y esa columna debe incluir a jugadores como Koundé. Porque el dinero puede solucionar problemas inmediatos. Pero los títulos los ganan los grandes futbolistas. Y el Barcelona necesita volver a pensar primero en el césped. Porque cuando el equipo funciona, todo lo demás termina llegando. Pero hay algo que me preocupa cuando aparecen este tipo de rumores alrededor del Barcelona. Muchas veces se analiza únicamente la cifra de la posible operación y se olvida algo mucho más importante. El coste deportivo de perder a un jugador como Jules Koundé. Porque una venta no termina el día en que se firma un contrato. Una venta empieza realmente cuando llega el momento de sustituir al futbolista que se marcha. Y ahí es donde el Barça debe ser extremadamente inteligente. Pensemos por un momento en todo lo que aporta Koundé durante una temporada. No hablamos solamente de un defensor que cumple con su trabajo. Hablamos de un jugador que prácticamente siempre está disponible. Que rara vez baja su nivel. Que puede jugar como central. Que puede jugar como lateral derecho. Que entiende perfectamente cuándo incorporarse al ataque y cuándo quedarse protegiendo la defensa. Ese tipo de futbolistas son un auténtico lujo para cualquier entrenador. Porque ofrecen soluciones. Porque permiten modificar el sistema sin necesidad de hacer cambios. Porque aportan tranquilidad a todo el equipo. Y eso muchas veces no aparece en las estadísticas. Vivimos una época en la que parece que todo se mide por goles, asistencias o cifras espectaculares. Pero el fútbol sigue teniendo aspectos que no aparecen en los números. La colocación. La lectura del juego. La comunicación con los compañeros. La capacidad para corregir errores ajenos. La experiencia en partidos de máxima presión. Todo eso forma parte del valor de Jules Koundé. Y por eso creo que reducir el debate a 70 millones son mucho dinero, sería un análisis demasiado superficial. Porque el Barcelona necesita ingresos. Sí. Pero también necesita estabilidad. Necesita dejar de empezar casi cada temporada reconstruyendo posiciones importantes. Los grandes proyectos deportivos se construyen manteniendo una base sólida. Así fue durante las mejores épocas del club. Los jugadores importantes permanecían juntos durante años. Se conocían. Competían. Crecían como grupo. Y los resultados llegaban de forma natural. Hoy el Barça tiene la oportunidad de volver a construir algo parecido. Una defensa que pueda consolidarse durante varias temporadas. Una línea defensiva donde cada futbolista conozca perfectamente los movimientos de sus compañeros. Y Koundé debe formar parte de esa estructura. Porque todavía está en una edad ideal. Tiene experiencia, pero también margen para seguir creciendo. No estamos hablando de un jugador que haya llegado al final de su carrera. Estamos hablando de un futbolista que todavía puede ofrecer muchas temporadas al máximo nivel. Y precisamente por eso me cuesta entender que algunos aficionados vean con buenos ojos una posible venta. Porque muchas veces no valoramos lo que tenemos hasta que deja de estar. Si estáis disfrutando de este análisis y os gusta que debatamos la actualidad del Barça con calma, sin titulares fáciles y poniendo siempre por delante los intereses del club, os invito a dejar vuestro like, a suscribiros al culé si todavía no formáis parte de esta familia, y sobre todo, a participar en los comentarios. Quiero leeros porque este es un debate muy interesante. ¿Aceptaríais una oferta de 70 millones por Jules Koundé o pensáis, como yo, que el Barcelona debe considerarlo intransferible? Estoy seguro de que habrá opiniones muy diferentes y eso enriquece muchísimo nuestra comunidad. Volviendo al análisis, hay otro aspecto que no debemos olvidar. El mercado de defensores ha cambiado muchísimo. Hace apenas unos años, encontrar un lateral derecho de primer nivel era relativamente sencillo. Hoy ocurre exactamente lo contrario. Cada verano vemos clubes pagando cifras enormes por jugadores que ni siquiera han demostrado la regularidad que sí ha demostrado Koundé. Entonces la pregunta vuelve a aparecer. ¿Realmente el Barcelona saldría ganando? Porque ingresar 70 millones puede parecer una gran operación. Pero si después necesitas invertir 50, 60 o incluso más para encontrar un sustituto, ¿dónde está el beneficio deportivo? Y ni siquiera existe la garantía de que ese nuevo futbolista se adapte al Barça. Koundé ya conoce el vestuario. Ya entiende la exigencia del Camp Nou. Ya sabe lo que significa jugar con la obligación permanente de ganar. Ese proceso de adaptación ya está superado. Y eso tiene un valor que muchas veces no se puede medir en euros. Además, el Barcelona necesita enviar un mensaje. Durante demasiado tiempo la sensación ha sido que cualquier gran oferta podía poner en peligro la continuidad de jugadores importantes. Ha llegado el momento de cambiar esa percepción. Los grandes clubes también dicen que no. También rechazan propuestas cuando consideran que un futbolista es esencial para el proyecto. Y creo sinceramente que Jules Koundé pertenece a ese grupo.
No porque sea perfecto. Ningún jugador lo es. Sino porque representa equilibrio, compromiso y una regularidad que muy pocos defensores pueden ofrecer en el fútbol europeo. Por eso, si el Arsenal realmente termina presentando una oferta de 70 millones de euros, la dirección deportiva tendrá que pensar mucho más allá de la cifra. Tendrá que preguntarse qué pierde el Barcelona si Koundé hace las maletas. Y, sobre todo, ¿quién sería capaz de llenar ese vacío? Porque encontrar dinero puede ser relativamente sencillo. Encontrar otro Jules Koundé, eso ya es una historia completamente diferente. Y precisamente esa es la conclusión a la que quería llegar desde el principio de este análisis. El Barcelona no puede volver a caer en el error de pensar únicamente en el corto plazo. Si de verdad quiere regresar a la élite del fútbol europeo, necesita empezar a proteger a los futbolistas que representan el presente y el futuro del proyecto. Y para mí, Jules Koundé es uno de esos jugadores que deben ser considerados absolutamente imprescindibles. Entiendo perfectamente la situación económica del club. Sería absurdo ignorarla. Todos los culés sabemos el enorme esfuerzo que está realizando la directiva para devolver al Barcelona la estabilidad financiera que merece una institución de esta dimensión. Sabemos que todavía existen limitaciones. Sabemos que cada operación debe estudiarse con mucho cuidado. Y sabemos que, en ocasiones, tomar decisiones difíciles forma parte de la reconstrucción. Pero también hay una línea que no debería cruzarse. La de vender a los jugadores que sostienen el proyecto deportivo. Porque si cada verano el Barcelona pierde una pieza fundamental, el equipo nunca llegará a consolidarse. Nunca existirá esa continuidad que necesitan los grandes campeones. Los equipos que dominan Europa durante años tienen algo en común. No cambian constantemente a sus futbolistas más importantes. Construyen una base. Confían en ella. La hacen crecer temporada tras temporada. Y alrededor de esa base incorporan los refuerzos necesarios. Eso es exactamente lo que debería hacer el Barça. No se trata de cerrar la puerta a cualquier oferta. Todos los jugadores tienen un precio en el fútbol moderno. Pero también hay futbolistas cuyo valor deportivo supera ampliamente el dinero que puedan ofrecer. Y Jules Koundé pertenece a ese grupo. Porque cuando analizamos únicamente una cifra, corremos el riesgo de olvidar todo lo que ese jugador aporta dentro del terreno de juego. Su disciplina táctica. Su capacidad para defender a extremos rapidísimos. Su inteligencia para cerrar espacios. Su serenidad cuando el equipo sale jugando desde atrás. Su compromiso partido tras partido. Su profesionalidad. Y algo que considero todavía más importante. Su mentalidad. Koundé nunca ha buscado protagonismo innecesario. Nunca ha generado conflictos. Cuando el equipo le necesitó como lateral derecho, aceptó el desafío. Cuando tuvo que sacrificarse por el bien colectivo, lo hizo. Ese tipo de futbolistas construyen vestuarios fuertes. Y los vestuarios fuertes son los que terminan levantando títulos. Por eso, si mañana llega una oferta del Arsenal valorada en 70 millones de euros, mi respuesta sería muy clara. Gracias por el interés. Pero Jules Koundé no está en venta. Porque el Barcelona necesita empezar a enviar un mensaje al resto de Europa. Un mensaje de fortaleza. Un mensaje de ambición. Un mensaje que diga claramente que este club ya no está dispuesto a desprenderse de sus pilares cada vez que aparece una gran propuesta económica. El Barça debe vender cuando sea necesario. Sí. Pero debe vender donde realmente exista margen para hacerlo sin debilitar la estructura del equipo. No a costa de perder a uno de los mejores defensores de la plantilla. Porque después llegan los grandes partidos. Las noches de Champions. Los clásicos. Las semifinales. Las finales. Y es entonces cuando los aficionados recuerdan la importancia de tener futbolistas fiables. Jugadores que no se esconden. Jugadores que responden bajo presión. Jugadores que transmiten seguridad a todo el equipo. Y Jules Koundé ha demostrado una y otra vez que pertenece a esa categoría. Ojalá este rumor se quede únicamente en eso, en un rumor. Porque creo sinceramente que el Barcelona tiene mucho más que ganar manteniendo a Koundé que ingresando esos 70 millones de euros. El dinero siempre puede recuperarse. Una defensa sólida cuesta muchísimo más construirla. Y cuando finalmente consigues tenerla, lo más inteligente es protegerla. Esa es mi opinión como culé. Ahora quiero conocer la vuestra. ¿Creéis que el Barcelona debería rechazar cualquier oferta por Jules Koundé? ¿O pensáis que 70 millones de euros serían una oportunidad imposible de dejar escapar? Os leo en los comentarios porque este debate promete ser uno de los más interesantes del verano. Y si queréis conocer todos los detalles de esta información y seguir la evolución de este rumor, haced clic en la noticia que aparece ahora mismo en vuestra pantalla.
Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo del culé. Porque aquí analizamos el presente y el futuro del Barcelona con pasión, con respeto por la historia del club y con la ilusión de volver a ver al Barça donde siempre debe estar, compitiendo por todos los títulos. ¡Visca el Barça!